Nacional sobre Inteligencia Artificial en Salud con un conversatorio de gran relevancia titulado La ruta para Costa Rica en el aprovechamiento de las tecnologías como factor de éxito en el acceso a la salud. Para ampliar esa temática nos acompañan tres distinguidos expertos: el señor Rodolfo Garbanzo, vicepresidente en Cámara Costarricense de la Salud; el señor David Wiltrich, jefe de la Unidad de Innovación y Transformación Digital en el Ministerio de Salud; y el señor Daniel Quesada, director ejecutivo en Digit. Y como moderadora de este valioso panel nos acompaña la doctora Eva Cortés, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de ULACIT. Bienvenidos. Muy buenos días otra vez. ¿Cómo estamos? ¿Cansados? No, ¿verdad? Creo que hemos tenido una mañana bastante provechosa y tenemos un lujo de cierre aquí con los compañeros. Esto va a ser una plática, estábamos hablando ahora tras bastidores, que esto es una plática, un intercambio de ideas, de propuestas, de retos. Y en el código QR, si alguno tiene alguna pregunta al final para los panelistas, me las van a hacer llegar a mi celular para que con toda confianza cualquier comentario o consulta la puedan hacer llegar. Vamos a ver, bajo la ruta para la cual Costa Rica está aprovechando todo este tema de tecnologías y el impacto que esto tiene en el acceso de la salud, claramente la digitalización, la telemedicina, la inteligencia artificial se pueden transformar en herramientas para reducir brechas geográficas y socioeconómicas, lo cual nos genera un gran desafío. Y ahora queremos compartir con ustedes las respuestas o intercambio de algunos interrogantes importantes. Entonces, don Rodolfo, para la Cámara, que ha sido un aliado fundamental en el desarrollo de esta hoja de ruta, ¿cuál está siendo el papel que la Cámara desarrolla para plantear en el sector privado cómo impulsar todo el tema de las nuevas tecnologías y el caso de la inteligencia artificial en la salud? Sí, muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo aquí a los compañeros panelistas. Vamos a ver, yo creo que la Cámara es ese ente articulador del sistema. En eso es a lo que se le saca más provecho a la Cámara. Yo siempre digo que en los sistemas se necesitan regletas, a un lugar donde todo el mundo se pueda conectar, y así es como yo veo a la Cámara, en ese espacio donde todo el mundo se siente con la confianza adecuada para poder exponer sus necesidades y también para planificar hacia dónde queremos ir. Y el sector salud, creo que después de la pandemia nos hemos amalgamado más, hemos estado más fuertes y sinceramente también más iterativos. Entonces yo creo que es ese lugar donde se dan relaciones de confianza, porque en salud, si no confiamos en nosotros, no hacemos nada, y en salud digital e inteligencia artificial eso no es la excepción. Definitivamente creo que la hoja de ruta de salud digital fue un aprendizaje buenísimo de cómo puede interactuar el sistema público-privado en confianza. Y bueno, de hecho, las últimas guías que se sacaron, fue una victoria, así lo pondría yo, porque se hicieron en equipo, levantando la mano, escuchándonos, entendiéndonos que también a veces lo que sentíamos en un lado no era lo que sentía en el otro, pero yo creo que ahí es donde está la ganancia
de un lugar como la Cámara, y ese es un lugar también donde no hay que estar tocando un montón de puertas para poder hacer la reunión, sino que se toca una puerta y todos llegan. Entonces, sin duda, para inteligencia artificial el rol que veo es el mismo. Ahora, doña Wendy de la PROAB habló del sandbox regulatorio. Eso, yo creo que la Cámara va a tener un rol importante en eso, porque en eso como país necesitamos una plataforma que nos ayude a saber dirigir los pasos para esa regulación y para esas pruebas que hay que hacer en equipo, porque definitivamente si queremos un impacto en salud pública, que es lo que todos queremos, vamos a tener que hacer pequeñas pruebas tal vez en lo privado para después pasarlo a lo público y así beneficiarnos todos como costarricenses de las bonanzas que nos puede traer la inteligencia artificial a nuestro país. Muchas gracias. Palabra clave, ¿verdad? Articular esfuerzos, y partiendo de esa premisa, don David, ¿cuáles crees tú que son los principales retos que se visualizan desde el Ministerio en Costa Rica para llegar a aprovechar mucho más ese potencial de la inteligencia artificial, fortaleciendo nuestro sistema de salud? Gracias, doctora. Bueno, primero, un honor estar acá con ustedes, un excelente evento, me siento honrado de estar con ustedes. Bueno, desde el Ministerio de Salud tomamos un reto hace algunos años que fue la construcción de la hoja de ruta de salud digital, y ese reto nos llevó a pensar en cuáles son verdaderamente aquellos temas que nos podían obstaculizar para alcanzar esos objetivos que nos planteamos en esa hoja de ruta. Creo que Antón al inicio, cuando dio sus palabras de apertura, nos traumó un poquito a todos, porque soltó una frase que de hecho escuché en otras charlas, que era de que vamos tarde en el tema de inteligencia artificial. Tal vez sí, ¿verdad? Tal vez sí vamos tarde, pero vamos a llegar todos juntos, tenemos que llegar todos juntos y tenemos que llegar ordenados. Y creo que el principal reto que tiene el Ministerio de Salud en la parte de gobernanza es la situación de equidad. No podemos pensar en inteligencia artificial si no hay una integración completa de la ciudadanía en temas de salud digital. Tal vez sea más sencillo en espacios tecnológicos, en espacios de profesionales de salud que están pues acostumbrados o familiarizados con el tema de tecnologías digitales, pero tenemos que pensar también en la ciudadanía. La ciudadanía tiene que llegar en conjunto con nosotros. Si realmente queremos que la inteligencia artificial sea un impacto que genere o que brinde posibilidades a nivel social, a nivel salud, necesitamos llegar con la ciudadanía, que la ciudadanía entienda el tema de inteligencia artificial. Eso nos lleva a otro de los ejes que es importantísimo en nuestra hoja de ruta, que es el tema de alfabetización. Este señor que tengo a mi lado, don Daniel, nos colaboró mucho en el ministerio con el tema del monitor global de salud. Ese monitor global nos saltaba, no es que estamos mal, pero nos saltaba en la necesidad de alfabetización en salud, alfabetización en salud digital, que tal vez no es el fuerte que tenemos a nivel país, que hemos estado tratando desde el MINSA de coordinar esfuerzos, como le decía don Rodolfo, para que no solo el sector público y no solo el sector salud terminara haciendo imposiciones de cómo se debe llevar el tema de salud digital, sino que llegáramos en conjunto, lo público, lo privado, la academia, la cámara, todos los actores del sector salud, a una alfabetización concreta del profesional en salud y de la ciudadanía. Ese como segundo gran reto. Y el tercer reto que teníamos, que don Rodolfo lo mencionó, era el tema de interoperabilidad. ¿Cómo hacemos para comunicarnos? Teníamos una costumbre, y creo que la pandemia que mencionó don Roberto nos hizo ver esa costumbre que estaba un poquito mal, ¿verdad? El tema de datos. Lo que hacíamos los últimos años era almacenar los datos, guardar los datos quedaban ahí, no los utilizábamos, hacíamos revisiones, una que otra búsqueda, uno que otro reporte que al rato nadie entendía, ¿verdad? Y ahora estamos entendiendo que esos datos hay que hacerle ciencia, que esos datos tienen que limpiarse, que tienen que pasar por un proceso de calidad. No podemos pretender, como se mencionó en la charla anterior, llegar con sesgos a aplicar inteligencia artificial, y eliminar esos sesgos está en el tema de cómo tratamos los datos, cómo limpiamos los datos, cómo hacemos que esos datos realmente tengan valor y no sean solo bits digitales almacenados en algún espacio que nadie entiende.
Entonces, esos 3 retos son los que estamos manejando desde el ministerio, ya no como el ministerio impositivo, sino como el ministerio que hace co-gobernanza, es decir, es una gobernanza multiactor donde participa todo el sector. Claramente el ministerio tiene que tener un espacio de liderazgo, pero tiene que concentrarse en ese tema de cómo llegamos todos juntos, que es el reto principal de lo que necesitamos hacer en el sector. Gracias, Daniel. Vamos con esta pregunta que me encanta porque hace un poquito, desde tu perspectiva en Digit, ¿verdad? Desde Estados Unidos, ustedes están trabajando muy activamente con Costa Rica y además tienen mucho contexto de los demás actores. ¿Cómo ven desde fuera del país los esfuerzos que actualmente realizamos, los pasos que hemos dado y lo que va hacia el futuro? Claro, muchas gracias y bueno, más bien igual aprovecho para ustedes felicitarlos por haber tomado el tiempo y haber acompañado, ¿verdad?, nosotros en este grandísimo evento que estamos haciendo hoy. Creo que igual un punto interesante que pasa y lo hemos visto, bueno, justamente desde Digit, Digit está en este momento, o la casa matriz se encuentra en Estados Unidos, ya nos hemos expandido también en lo que es Canadá. Y el próximo paso justamente en América Latina, donde ponemos una instancia nueva de Digit a nivel de todo el mundo. Y se escogió Costa Rica justamente porque consideramos que es un terreno fértil para poder empezar acá proyectos de transformación digital, de aceleración digital directamente y obviamente de inteligencia artificial. Otra buena noticia es que hoy justamente estamos, ya entonces agarró el vuelo a última hora porque estamos hoy también haciendo la expansión hacia Digit México en este caso. Hoy lo estamos abriendo ahora en la tarde. Pero vea qué interesante, escogimos primeramente Costa Rica antes que México porque consideramos que acá tenemos todo el material profesional, todos ustedes forman parte de por qué se decidió Costa Rica para iniciar Digit a nivel de América Latina, porque consideramos que acá tenemos todo el recurso necesario para poder implementar proyectos de transformación y salud digital, para hacer temas de aceleración, para hacer temas de inteligencia artificial totalmente definidos en este caso, porque acá contamos, como digo, con profesionales directamente capacitados, porque está también la necesidad y la anuencia, como todos, como equipo de trabajo, como sector salud, a trabajar como uno solo, como ustedes bien decían en este caso. También consideramos que hay muchísimo material de exportación directamente. Costa Rica tiene gente que realmente es muy capaz y queremos más bien abrir las puertas para que todos ustedes empiecen inclusive negocios con nuestros aliados en otros países directamente. Acá está, como digo, lo que hemos denominado esa tierra fértil. Consideramos que Costa Rica es el puente justamente para que otros países de la región puedan empezar a hacer, por ejemplo, pruebas de concepto, experimentos y demás, utilizando a ustedes, a sus organizaciones, a sus empresas, como ese nutriente, que es lo que justamente el mundo, así lo decimos, el mundo ocupa para llevar al siguiente nivel todo lo que estamos justamente desarrollando. Muchas gracias. Importante, ¿verdad? La parte académica involucrada en todos estos 3 elementos. Todos los que estamos hoy sentados en este foro tenemos la bendición de liderar organizaciones, empresas, alianzas y tenemos la obligación de mantenernos capacitados, ¿verdad? Todos los profesionales que siguen estudiando, sacando microcredenciales, pero luego también yéndonos a las aulas. ¿Qué estamos preparando que va a salir a este mercado que tiene que estar acorde con los requerimientos del país, los requerimientos globales, los pacientes, para asegurarnos que Costa Rica siga siendo esa tierra fértil donde hay alianzas, gobierno, sector privado, empresa, academia, para esa articulación que comentaban? Vamos con otra pregunta, don Daniel. Voy por allá. De acuerdo con tu experiencia en Estados Unidos y otros países, ¿cuáles deberían ser los pasos a nivel de política pública en los que nosotros podamos fomentar un mejor uso de la tecnología, sobre todo para sectores de poco acceso? Creo que a veces caemos en el problema de querer normar todo, pero tal vez a veces somos muy estrictos en este proceso. Entonces acá, cuando entendemos que estamos hablando de tecnologías innovadoras directamente, no podemos tal vez ser tan cerrados como a veces desde la parte normativa pensamos o deseamos serlo. Creo que lo que hemos aprendido a nivel de buenas prácticas, a nivel de lo que hemos visto en todo el mundo directamente, es más bien una apertura total hacia la generación de proyectos y de procesos, donde más bien podamos proponer que haya inclusive incentivos para quienes estamos justamente haciendo temas de actualización digital en este caso.
Entonces, por ejemplo, ¿por qué no soñamos con algún tipo de incentivo hasta económico a nivel de impuestos, donde aquella organización que como tal empieza a implementar procesos de transformación digital, de inteligencia artificial, puede haber hasta una pequeña disminución en lo que está, por ejemplo, pagando, como forma de incentivar que haya un mayor crecimiento económico a nivel país en este caso? Entonces, creo que más que cerrarnos, más que hacerlo de esa forma, yo igual soy muy del concepto del sandbox, que ahora estabas hablando directamente, este sandbox regulatorio, donde generamos pequeños pilotos para justamente validar el proceso antes de que salga ya como tal a ser implementado directamente. Creo que esos son aceleradores que justamente estamos ocupando y es la norma que está aplicando en este momento en todo el mundo. Entre más abiertos seamos, y también creo que Wendy lo decía, entre más pongamos al paciente, al usuario al centro de cada proceso, si el usuario está al centro, todo lo que hagamos, incluso a nivel de normativa, debe ir realmente reflejando que nuestra importancia justamente radica en la persona. Entonces, la parte normativa no escapa justamente de este proceso. Entre más facilidad, entre más amplitud, digamos, haya con esos temas y entre más incentivo haya para nosotros desde la parte pues, público-privada, creo que va a ser más sencillo la implementación de proyectos a futuro. Muchas gracias. Don Deiber, ¿cuáles crees que son los principales retos para el ministerio en Costa Rica en tema de potencial de inteligencia artificial, pero fortalecer sistemas de salud y nuevas alianzas? Sí, bueno, parte de lo que mencionaba Daniel, que me resultó bastante interesante, es el tema de internacionalización, ¿verdad? No podemos estar en una burbuja, claramente el mundo se está moviendo con nosotros, no sin nosotros, con nosotros en el tema de inteligencia artificial. Entonces, internacionalizar esto es un muy buen paso, pero internacionalizar desde la propia inteligencia artificial o desde la hoja de ruta que tenemos como país o desde el trabajo que estamos haciendo como sector salud en el país. Un tema bastante interesante con esto fue este mismo mes en el SICA, que es el Sistema de Integración Centroamericano, propiamente en el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica se logró que la hoja de ruta de salud digital no fuera solo nacional, no fuera solo costarricense, sino que esa hoja de ruta se aplicara a la región, claramente con modificaciones específicas para que todos los países de la región puedan participar. Entonces, ¿qué nos permite eso? Nos permite generar para nuestras alianzas que ya existen público-privadas, alianzas internacionales que nos permitan conocer los avances de otros países de la región, incluso más allá, en temas, por ejemplo, de interoperabilidad, en temas de ciberseguridad, en temas digitales realmente. ¿Qué nos permite eso? Prepararnos para que la inteligencia artificial sea un producto de una coordinación global, que debería serlo, ¿verdad? El conocimiento en salud debería ser globalizado totalmente, debería ser totalmente integrado. Entonces, el principal reto es continuar, porque no es iniciar, es continuar comunicándonos bien. Lo mencionaba don Rodolfo, el tema de las guías que publicamos hace poco, ¿verdad? Que fue un esfuerzo enorme, ¿verdad? Todavía tenemos ojeras, ¿verdad, Rodolfo? Con el tema de las guías. Ese tema fue una alianza público-privada, fue un tema que se pensó no solo para almacenamiento de datos, para compartir los datos, sino para ir un poquito más allá. Porque incluso en las reuniones que sosteníamos con Caja, con INS, con la Cámara, pensábamos en cuál es el siguiente paso. Bueno, el siguiente paso pueden ser laboratorios, imágenes médicas y en cómo a esos elementos podemos incluir la inteligencia artificial para aportarle no solamente al profesional en salud, sino para aportarle también a la ciudadanía. Entonces, el reto no es ya, afortunadamente, no es empezar a comunicarnos ni entendernos, es mantener esa comunicación, mantener ese buen estado de interoperabilidad que estamos teniendo en este momento y llevarlo más allá. Porque el tema no es quedarnos en Costa Rica, el tema es ir más allá, compartir, integrar experiencias que nos beneficien y utilizar ese conocimiento que estamos generando a lo interno para generar inteligencia artificial que realmente sea de provecho para la ciudadanía, no solamente en el campo predictivo, sino también en el campo de conocimiento. Hay muchas cosas que no podemos predecir porque no las conocemos al 100%. Entonces, antes de empezar a pensar en vamos a predecir esto, vamos a generar conocimiento en esto, detengámonos un poquito y pensemos en qué carencias tenemos de conocimiento para poder integrarlas a nivel país. Entonces, ese reto de mantener la comunicación y de comunicarnos también hacia afuera es lo más importante que podríamos abarcar en este momento. Muchas gracias. Don Rodolfo, desde un foro como este, desde la oficina, desde mi computadora, desde la política, se gestan grandes ideas. Desde la Cámara, ¿cuál sería ese reto
para asegurarnos pasos reales que nos permitan garantizar que todo este avance en inteligencia artificial, en tecnología, llegue a las poblaciones más vulnerables? ¿Cómo podríamos lograr y articular esos esfuerzos? Sí, yo creo que tenemos que ir paso a paso y yo creo que en la articulación está la clave, pero desde un punto de vista ahora de perfil epidemiológico. Ahora el MISID, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero con todo lo de 5G, tenían muy claro cuáles eran las zonas menos conectadas. Y yo creo que eso debería ser un papel fundamental del Ministerio de Salud desde un punto de vista epidemiológico. ¿Cuáles son las zonas más vulnerables y a donde tenemos que llegar primero, o donde por medio de la caja o por medio del sector privado, en una articulación, podamos ayudar a esas poblaciones vulnerables? Entonces, sin duda, aquí hay que ir en paralelo. Hay que ir en paralelo porque tenemos que también utilizar estas herramientas para que nos ayuden a hacer diagnósticos, para que nos ayuden a hacer los planes nacionales de cáncer, los planes nacionales de todas las patologías que tenemos en esto. La Cámara lo que puede traer es benchmarks internacionales de cómo se ha hecho en otros lados, comparar modelos, porque en salud no todo calza. O sea, hay peculiaridades y nosotros los ticos somos bien peculiares. Entonces hay que ver cuál es la receta o con qué modificaciones tenemos que hacer para poder, y yo creo que la Cámara en eso podría poner su granito de arena. Siempre hay una articulación con el sector privado y digamos, ahora que decidimos adherirnos a la OCDE, hay una batería inmensa de buenas prácticas que hacen los gobiernos, esa élite de gobiernos a nivel mundial, donde ya han pasado por cosas. A veces los ticos queremos empezar a crear cosas que ya están inventadas y a veces perdemos tiempo en eso. Entonces, sin duda alguna, la contraparte privada de la OCDE es BIAC y también tenemos acceso a eso. Y el BIAC lo que trabaja es viendo a ver cómo se pueden facilitar desde el sector privado la implementación de la política pública. Entonces, sin duda alguna, ahí es donde creo que está la clave para poder armonizar los esfuerzos y poder atacar las zonas más vulnerables del país. Gracias. Tal como comentan, en realidad a nivel regional Costa Rica ha sido siempre como una punta de la flecha, ¿verdad? Eso es algo bueno y es a la vez una responsabilidad. Esa necesidad de no quedarnos solo en el país, sino de internacionalizar y de ver otras experiencias, de exportar talento costarricense o poder trabajar desde acá. El hecho de poder llegar a comunidades vulnerables, también utilizando la inteligencia, toda la parte de la telemedicina, la teleconsulta, pero fundamental, ¿verdad? No solamente la tecnología por un lado, sino la capacitación del recurso humano y el empoderamiento en las competencias y habilidades que te humanizan, ¿verdad? Donde solo la tecnología y la IA no es suficiente, sino mantener como nuestro enfoque en la parte ética y en el impacto a cada una de las personas. Don Daniel, cuéntame, ¿cuál es el rol que debería jugar los distintos actores de un ecosistema articulado? Estado, academia, sector privado. ¿Cómo deberíamos bailar esa danza para asegurarnos que los temas y los avances van mostrando resultados significativos? Mi paso hasta hace poco tiempo como asesor del Ministerio de Salud, la primera pregunta que me hicieron fue algo similar justamente. Mi respuesta fue, si no lo hacemos juntos no vamos a poder lograrlo realmente. Y suena muy sencillo realmente decirlo, pero ya la realidad nos hemos dado cuenta ahora que es otros 100 pesos. Creo que en este caso de verdad es entender la necesidad que tenemos de que si no estamos trabajando unidos no vamos a poder llegar como queremos realmente hacerlo en este caso. Ejemplos como el mismo Estados Unidos, Brasil también, que tiene mucho avance en estos procesos, Portugal y demás, han identificado la necesidad de que desde, por ejemplo, la parte de la academia,
hay que asegurar que tengamos los profesionales de salud, también los profesionales de la parte informática y demás, todo el tema legal, todos los conocimientos necesarios para poder llevar a cabo estos proyectos. Porque si de verdad, si desde la academia no estamos siendo formados de la forma más efectiva, con planes actualizados, porque también cuando yo estudié hace ya muchos años atrás, no se hablaba realmente solo yo. No se hablaba de inteligencia artificial, era casi que un tabú realmente, ni existía prácticamente el concepto a nivel de salud. Pero hoy cualquier plan de estudios que no implique justamente estos temas, ya podemos casi que estar seguros que está un poco quedado realmente. ¿Qué pasa también con la continuidad? Después de que yo ya me gradúo, tengo mi título como tal, ¿qué pasa con ese plan de formación continua? ¿Qué estamos haciendo hoy también desde la academia para poder estar seguros de que estamos siendo capacitados en las tecnologías, ya no del mañana, sino en las de hoy? Entonces también no podemos tampoco quedarnos atrás con ese punto. Otro tema importante, el importantísimo rol del sector privado directamente. Creo que el sector privado en este caso es ese catalizador, ese potenciador, ese acelerador de cada una de las ideas y de los proyectos que a veces quedan meramente en papel. Pero gracias al sector privado, a que tiene en este momento recursos, y hablemos de recursos humanos, económicos, de conocimiento, tiene la necesidad de innovar. Si no es porque el sector privado cataliza lo que estamos justamente proponiendo de diferentes actores, si no está esa articulación correctamente no vamos a poder probablemente avanzar tanto. Justamente los modelos exteriores es lo que nos han demostrado. El sector privado es totalmente necesario, es un requisito que sea parte del proceso para que nos lleve al siguiente nivel directamente. El sector público es otro que, pues, creo que también ahora David lo decía, es quien tiene que estar liderando parte de esos procesos, pero que entiendan que no tienen que liderarlo solos, sino que igual somos muchos los aliados, porque, como también me gusta decirlo, estamos en un único barco, y si uno de los que estamos en el barco se ahoga, los demás tenemos también que tirarnos, y probablemente al final, si no lo hacemos, todos vamos a terminar ahogados. Entonces es un único barco dirigido por todos nosotros. A todos nos interesa realmente que el capitán del barco haga su trabajo de manera correcta. Nos corresponde, en este caso, y bueno, gracias al ministerio también que está por acá hoy, al ministerio como tal, liderar esos pasos siguientes de todo lo que viene de aquí en adelante, que inclusive nos exija. Creo que nos hemos dado cuenta también, hablando un poco con Máximo y también con el viceministro que ahora estaba por acá, cómo realmente a veces motiva para también el sector privado que el ministerio tome ese rol rector y realmente exija un poco para poder avanzar, porque si no tomamos realmente las riendas del proceso no vamos a poder avanzar como corresponde. Entonces creo que es esa articulación justamente de cada uno de los actores que en este momento está involucrado, y de nuevo hay también equipos asesores como por ejemplo Digit, otras organizaciones que también por acá están hoy en este momento, que pueden ser también catalizadores del proyecto, porque tal vez ya hemos pasado por donde asustan, porque tenemos las mejores prácticas de otros países directamente y podemos acelerar lo que en este momento estamos viendo como la realidad y hacia donde el país justamente debe estar trabajando. Muchas gracias. Con esa introducción que haces para David, la pregunta es, desde el Ministerio de Salud, ¿cuáles crees entonces que podrían ser esas alianzas público-privadas que ayuden a acelerar esa transformación digital, pero también a generar un poquito más de fortalecimiento al sistema del sector salud con todos los actores, garantizando la equidad en la salud? Sí, bueno, bien lo dice Daniel, ya no está como asesor, pero no se cansa de tirarnos trabajo, ¿verdad? Y afortunadamente es así, porque precisamente ese es el tema con el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud tiene que tener ese liderazgo. Yo creo que gobernanza es una palabra que quedó grabada, ¿verdad? Quedó muy grabada, pero esa gobernanza, como mencionaba anteriormente, ya no está individualizada, ya no es impositiva. Es una cogobernanza, es una gobernanza de múltiples actores, públicos y privados, incluso la academia. A mí siempre me hace falta la academia cuando hablamos de alianzas público-privadas, porque la academia es la que nos pinta el panorama de hacia dónde debemos prepararnos, cuáles son las falencias que tenemos y a dónde tenemos que llegar para erradicar precisamente esas falencias. Entonces claramente el liderazgo, porque va más allá de la gobernanza del Ministerio de Salud, tiene que concentrarse en reunir a todo ese sector. ¿Por qué le doy importancia a la academia? Porque precisamente la academia nos está permitiendo en este momento como ministerio, que es un proyecto que estamos desarrollando a partir de este 2025, generar semilleros de innovación. ¿Dónde vienen las ideas más frescas? ¿Dónde está la gente que tiene un mayor impulso académico para innovar, para generar proyectos,
para detectar en comunidades, en contextos, en entornos, en el ambiente, cuáles son los problemas reales que tenemos que atacar. No están en las oficinas de entidades públicas, no están en las oficinas de entidades privadas, están en la academia, están en la gente que está viendo el desarrollo del país desde un punto de intención, de inspiración, ¿verdad? Que es lo que da la academia. Entonces el ministerio en este momento está proponiendo semilleros de innovación. Iniciamos este año con colegios públicos y privados y nuestra intención es movernos hacia la academia parauniversitaria y universitaria, que de hecho, bueno, ahorita conversé con algunos de ustedes acá en el foro, tratando de hacer lobby precisamente para eso, para llegar a un punto donde todos podamos compartir esas experiencias que tal vez ya existen o proponer proyectos que nos permitan generar realmente innovación. De hecho, en este proyecto que les menciono de colegios que hicimos este año, muchos de los proyectos que nos llegaron al semillero incluían inteligencia artificial. Definimos ejes, sí, salud mental, pero ¿cómo hacemos para introducir inteligencia artificial? Salud ambiental, ¿cómo hacemos para introducir inteligencia artificial? Entonces, ese liderazgo, ese ver la academia, ese ver cómo está desarrollándose el tema de la juventud, nos permite decir, ok, debemos ir realmente. No es que es una moda a nivel mundial el tema de inteligencia artificial, no es utilizar ChatGPT o utilizar Gemini o cualquier otra cosa, es realmente una necesidad que ya está integrada en las futuras generaciones. Y esas futuras generaciones nos van a exigir a todos los actores, tanto públicos y privados, tener las herramientas de inteligencia artificial que les pueda servir para realizarse no solo como estudiantes, como académicos, sino como ciudadanos realmente. Y a nivel de las experiencias público-privadas, pues lo que mencionaba anteriormente, lo que mencionaba Daniel, lo que mencionaba Rodolfo, el tema de interoperabilidad, el tema de mantener la comunicación, de mantener las guías, de no aislarnos, de realmente tener esos chalecos salvavidas para que si alguien se está ahogando podamos ir todos en procura de su salvamento, por decirlo de alguna forma. Porque al final, si todos estamos integrados, si al final todos nos entendemos, todos vamos a ganar. El sector privado tiene una intención de ganancia, el sector público tiene una intención de ganancia distinto, pero al final es un esfuerzo conjunto que nos va a permitir desarrollar proyectos no solo digitales, sino de inteligencia artificial, que realmente tengan un trasfondo social, que realmente tengan un trasfondo para el apoyo al ciudadano. Entonces, ese es como el tema central. No solo las alianzas públicas, no solo las alianzas privadas, sino también incluir la academia para que todos estemos conectados realmente como una ciudadanía en un concepto central. Muchas gracias. Y la parte académica es fundamental, yo creo que desde la niñez, ¿verdad? Nosotros tenemos que pensar en competencias y habilidades STEM, en ingenierías, en matemáticas, en idiomas, en introducirlos desde el colegio para poder después hacer el brinco a la universidad y a través de la universidad asegurar esa transversalidad en los planes de estudios para que el currículum sea un currículum global, amplio, integral, multidisciplinario, que promueva ese trabajo en equipo y esa colaboración. Hoy estamos aquí reunidos más de 350 aliados, ¿verdad? Que hoy tenemos la oportunidad de accesar todo este conocimiento y de ser parte de ese reto hacia el futuro. Para ir terminando, una última pregunta antes de ver las preguntas que tenemos en el WhatsApp. ¿Cuáles serían esos usos de la inteligencia artificial en salud que consideras que pueden generar un mayor impacto en el sistema? Pero además, ¿cuáles crees que son los pasos a seguir para la próxima implementación? Buena pregunta. Yo creo que, o sea, bueno, como ustedes vieron en el foro, en realidad los usos de inteligencia artificial son múltiples y el ciclo de vida o el pathway que tiene un paciente en el sistema de salud, hay múltiples interacciones donde podemos tener un gran impacto. Pero yo creo que hay que, o sea, no idealizarlo y bajarlo a los problemas que tenemos reales. Y yo creo que sin duda alguna lo que no nos puede pasar de ahora en adelante como país es tener 30,000 mamografías sin ver, por poner uno de los ejemplos. Entonces yo creo que definitivamente en la parte de diagnóstica y de imágenes es algo relativamente fácil y donde la inteligencia artificial ha ido avanzando
de una manera con pasos agigantados, por decirlo de alguna forma, y donde igual no es sustituir, pero es hacer un triage, es traernos a la gente que sí de verdad tiene algo en ese examen, en ese TAC, en esa mamografía, radiografía, lo que sea, traerlo adelante de la cola y darle una prioridad. Y sin duda yo creo que ahí el impacto sería de miles de personas. También patología, o sea, cada vez los patólogos en realidad son pocos y cada vez nosotros tenemos diagnóstico de cáncer donde tenemos que hacerlo con alguna rapidez, obviamente, porque el paciente lo necesita. Entonces yo creo que son oportunidades en imágenes donde la escalabilidad es relativamente fácil a corto plazo y donde podemos tener un impacto significativo en la vida de pacientes y donde se puede iterar de una manera fácil. ¿Por qué? Porque viéndolo de una manera obvia, el sector público va a querer disminuir lista de espera, pero el sector privado va a querer ser más eficiente. Entonces es un ganar-ganar y donde podemos hacer pruebas en ambos lados y tener un impacto diferenciado, pero también a la vez gana el país, ganan los pacientes, ganan los sectores, gana todo el mundo. Muchas gracias. Cosas importantes que han mencionado, el tema de alfabetizar a la población, el tema del diagnóstico más rápido, presuntivo, temas que no podemos olvidar, prevención, ¿verdad? Si tenemos datos, si tenemos genómica a nuestro alcance que puede ayudarnos a prevenir, no limitar los esfuerzos de la inteligencia artificial y de toda la parte tecnológica al tema del autocuidado, del autoaprendizaje del paciente, y yo creo que también ahí hay una gran oportunidad que todos ustedes han mencionado. Vamos a ver algunas preguntas que tenemos de la gente que está en el auditorio y también de los que están conectados por el Facebook. Entonces, comienzo con don Daniel. La misma pregunta es para todos. ¿Qué herramientas existen para mitigar el abuso o uso de la tecnología en el área de la salud? ¿Qué conoces al respecto? Para mitigar, para disminuir. Bueno, más bien que dicha que está esa pregunta porque tenemos un programa justamente en Digit que se llama Safe and Sound. Allá en Estados Unidos, por ejemplo, hay un problema que creo que realmente se da a nivel mundial, donde lamentablemente hay muchos niños, por ejemplo, que tienen acceso de manera rápida, casi que inmediata a teléfonos, a redes sociales y demás, pero ¿cómo ayudamos a los padres de familia? ¿Cómo ayudamos a los educadores? ¿Cómo ayudamos a los mismos niños en este caso para que tengan herramientas y que puedan defenderse justamente de toda la parte tecnológica en este caso? Safe and Sound también está acá en Costa Rica. Por acá tenemos a nuestra compañera Angie Cervantes, que es nuestra coordinadora nacional del proyecto directamente. Y estamos justamente en este momento generando alianzas público-privadas para poder traer por completo esta iniciativa acá a Costa Rica en este caso. Hay, por ejemplo, ya herramientas que existen, por ejemplo, algún tipo de seguro a nivel, digamos, de uso de plataformas digitales y demás, donde no permiten que tal vez haya acceso a diferentes proveedores, en este caso hablando de las niñas directamente. Y eso son temas que ya, como digo, ya existen directamente. Lo mismo podemos en este caso hacer con otras herramientas como, por ejemplo, asegurar también por medio de algún tipo de seguros y demás que no accedamos a, y creo que en estos días se ha dado mucho la noticia, no accedamos a información que no tenemos realmente por qué tener acceso, que todo haya justamente trazabilidad de los procesos. Hay herramientas que ya existen directamente que son simplemente de empezar a implementar a nivel de los sistemas en este caso, entonces son como tal procesos y productos que podríamos justamente colaborar para que ya estén como tal instaurados a nivel general. Entonces, como digo, la parte de seguros, la parte de mentorías también que podemos en este caso ofrecerles. Herramientas hay muchas, pero sí me gusta mucho dejar este punto de Safe and Sound claro, porque como digo, creo que ya hemos avanzado mucho en este proceso y ya es algo tangible que lo podemos poner a su disposición directamente. Bueno, qué interesante pregunta. De hecho, está muy, muy bien. Partiendo de ese tema del abuso, creo que principalmente para nosotros como ministerio el gran tema no es qué hacemos paliativo para mitigar eso, sino qué hacemos preventivo, ¿verdad? Y creo que lo mencionó don Alan, el viceministro al inicio, lo mencioné ahorita un poquito, es el tema de la calidad del dato.
¿Cómo hacemos para que los datos que sustentan la inteligencia artificial, que generan los entrenamientos para la inteligencia artificial, sean los datos óptimos, no tengan sesgos, no tengan, digamos, cualquier tipo de basurilla por ahí que pueda generar que la inteligencia artificial termine siendo más un enemigo que un aliado, ¿verdad? Y no necesariamente un amigo porque vaya a hacer daño, como en las películas, sino por el hecho de que nos entregue información que no sea necesariamente la que necesitamos aplicar, la que necesitamos entender, la que necesitamos conocer y predecir. Lo mencionaba muy bien don Rodolfo, ese tema de la idealización de la inteligencia artificial es peligroso, ¿verdad? La inteligencia artificial al final no nos va a dar la respuesta a todo, no nos va a resolver todos los problemas, que tal vez ahí es un golpe que se llevan los chicos en la academia, de, bueno, voy a decirle que me haga mi tesis, no es tan sencillo, ¿verdad? Lo que te da la inteligencia artificial tienes que entenderlo, tienes que consumirlo, tienes que digerirlo y tienes que saber manejarlo, porque si no vamos a incurrir en un abuso de utilizar conocimiento sin conocimiento. Entonces, hablando directamente desde el Ministerio de Salud, nuestro rol es ese rol de cómo hacemos para que el dato sea realmente el dato que necesita el sector salud. ¿Cómo hacemos para que esos procesos de entrenamiento de la inteligencia artificial sean procesos que sean óptimos para precisamente el uso ciudadano, el uso del profesional médico, el uso de los profesionales relacionados al 100% en salud? Entonces, para nosotros es un tema más preventivo que paliativo, porque si logramos detener ese tipo de sesgos, ese tipo de errores no malintencionados, sino producto de un mal manejo de los procesos, podemos tener una previsión para que este tipo de cosas no sucedan. Gracias. Vamos a ver, es una pregunta que yo creo que, o sea, para mí, los mismos cuidados que tenemos que tener hoy son los que vamos a tener que tener mañana. Porque igual hoy alguien puede tomar una foto de una sala de cirugía y publicarla en Facebook, y pueden haber muchos abusos en el continuo de la atención de un paciente. Yo creo que siempre que el ser humano ignora temas y tiene miedos y mucha incertidumbre, y eso provoca inseguridad en este caso en los médicos y en los pacientes, y los temas nuevos, eso es lo que nos traen. Hace unos meses me tomaba un café con un cirujano y me contaba de las historias de cuando venía la laparoscopía por primera vez. Nadie quería usar el laparoscopio, y fue toda una curva de aprendizaje para usar la laparoscopía, porque los médicos al principio están reacios a las cosas nuevas. Igual es en inteligencia artificial. Hace un par de años estuve en un evento en la Clínica Mayo y ellos estaban haciendo una investigación de cómo entregarle diferente la inteligencia artificial a los médicos, y lo que hacían era que ese estudio era en patología. Entonces, en vez de que la inteligencia artificial le diera el resultado de una vez al patólogo, lo que hacía era buscar un resultado de un colega, como si estuviera buscando una segunda opinión o como si estuviera interconsultando, y fue mucho mejor recibido, y era lo mismo. Tecnológicamente no cambiaba nada, pero a veces cómo consumimos la información o cómo nos la entregan cambia nuestro mindset y hace que nos comportemos diferente. Entonces, yo creo que hay muchos riesgos que nos imaginamos que vamos a tener, pero son los mismos riesgos que tenemos hoy. Y hay muchas cosas éticas que si yo salgo después de consulta y le cuento a otra persona todo lo que acaba de decirme el paciente, éticamente yo no estoy actuando bien. El riesgo existe hoy, y si lo manejamos mal hoy, también es un problema en los hospitales, es un problema en cualquier lado. Vamos a tener que tener blindajes, como hablaron los compañeros, electrónicos y de ciberseguridad y capas, como es en todo, pero vulnerabilidad vamos a tener, como siempre las hemos tenido,
porque no es que no las tenemos. Y nos tenemos que enfrentar médico-legalmente a esas vulnerabilidades el día de hoy también. Perfecto, muchas gracias. Parte de mitigar también eso es educar a la población, ¿verdad? Cada elemento que alguno de ustedes aportó, las herramientas que ya existen, gente que ya trabaja en apoyarnos, el articular esos esfuerzos, lo que ya ahorita sabemos que tenemos que éticamente respetar y cuidar. Los datos tienen que ser claros, objetivos, resguardados, pero a veces los datos los llenan los pacientes, nuestra comunidad. Educar a la comunidad también es muy importante para mitigar muchas veces que ese resultado que se tenga sea un resultado objetivo para la toma de decisiones. Yo creo que hemos abordado ampliamente el tema. Les agradezco muchísimo su participación y les agradezco a ustedes también y a los que están conectados en Facebook. Y bueno, voy a darle la palabra a la maestra de ceremonia. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, buen día.